hay de bueno. ¿Sale? Bien, dentro de la derivada, ¿sale? Tenemos una función vectorial r de t, ¿de acuerdo? Y cuando calculamos la derivada, obtenemos un vector r de t, ¿de acuerdo? ¿Sale? Le llamamos vector tangente unitario, ¿sale? En A, ¿de acuerdo? Cuando nosotros calculamos TDA como R' evaluada en A, es decir, ¿sale? La derivada de A evaluada en la derivada de R evaluada en A sobre la norma de ese vector, ¿de acuerdo? Esto provoca que el vector T obtenido sea tangente. Este vector va a ser tangente a la función vectorial R de T en el punto A. Además, la norma de T de A va a ser igual a 1. A eso nos referimos con vector, por un lado, tangente, ¿sale? Y el que la norma de T sea 1, a eso se le llama que sea vector tangente unitario, ¿de acuerdo? Entonces los problemas que vienen por aquí de determina tras el vector, determina la función, ¿sale? Determina el vector tangente unitario, que se encuentra por aquí, ¿de acuerdo? Se trata de calcular eso y no es muy complicado. Digamos que tenemos el 20, ¿de acuerdo? Estamos en la página 860, ejercicio 20, y nos dice, R de t igual a t cúbica más 3t, t cuadrada más 1 en la segunda entrada y 3t más 4 en la tercera entrada, con t igual a 1. Y nos pide el vector tangente unitario en el valor dado por el parámetro t, es decir, en t igual a 1. Con lo cual significa calcula la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, hay que calcular la derivada, r de prima de t, que nos va a dar pues, la derivada de cada una de las entradas. Entonces, derivamos esto, derivamos 3t cúbica más 3t, perdón, t cúbica más 3t, eso nos da 3t cuadrada más 3, ¿sale? La segunda entrada, su derivada es 2t, y la tercera entrada es simplemente 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya que lo derivamos, lo que vamos a hacer es evaluarlo en el valor t. Con eso, r' de t de 1 se vuelve 3 por 1 al cuadrado más 3, 2 por 1, 3, sustituyendo todos los t por 1. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar 6,2, 3. ¿Vale? Eso es por un lado. Y por otra parte, calculamos la norma de R' evaluada en 1. Y eso sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de 36 más 4 más 9. Y esto es raíz de 49. Ah, qué bonito número. Este es 7. ¿De acuerdo? Entonces la norma de R' es 7. Por lo tanto, el vector tangente y unitario, ¿sale? En 1 correspondiente a esta función vectorial sería el vector R' evaluado en 1 sobre la norma de R' evaluado en 1. Pero ya lo conocemos, ¿sale? Está aquí. Entonces esto es 6,2, 3. Y ya lo conocemos, está acá.
acuerdo? Esto es 7, con lo que haciendo la división, si quisieran, sería 6 séptimos, 2 séptimos y 3 séptimos. Propiedades. Este vector es tangente a la ecuación esta, ¿de acuerdo? No es cierto, esta no. ¿Sale? Es tangente a esta línea, ¿de acuerdo? Y además, su norma es 1, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para que más o menos se den una idea. ¿Cuánto vale la función R en 1? Esto sería 4,2,7. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa en GeoGebra para que más o menos les quede claro. Igual en 3 dimensiones. Damos la vista de 2 dimensiones. Nos aventamos la vista de 3 dimensiones. Ahí estuvo. Opciones, tamaño de letra, 48. ¿Sale? Y nuestra función R de t, ¿de acuerdo? Es t cúbica más 3t, ¿de acuerdo? Es en la primera entrada y se nos forma esta línea considerando que todos los otros son ceros. La segunda entrada es t cuadrada más 1. Ya se combina como que otra línea más. Nos falta ver la altura. Y la altura va a estar dada por 3t más 4. Y es esta línea que tenemos ahí, medio rara, que se curva. ¿De acuerdo? Parece montaña rusa. Esa cosa. ¡Ay, ya la perdí! Ahí está. Esa curva pasa por el punto que fue uno de los que calculamos 4,2,7. ¿De acuerdo? Esta es la función y este es el punto que creamos. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros creáramos un vector, ¿vale? La función vectorial, cuando t vale 1, crea este vector que apunta aquí. ¿De acuerdo? ¿Sale? Si nosotros consideramos el vector tangente unitario, pues va a ser un vector pequeñito que va a estar aquí dentro de estos recuadros. ¿Sale? ¿Cuál es el vector tangente unitario que obtuvimos? Es 6 séptimos, 2 séptimos, 3 séptimos. Entonces es 6 séptimos, 2 séptimos, 3 séptimos. ¿De acuerdo? Esa cosita pequeñita que está, control Z, ahí está. Esa cosa pequeñita que tenemos aquí, ¿vale? Ese es el vector tangente unitario que obtuvimos, ¿vale? Ese vector que está ahí, si nosotros lo trasladáramos aquí, ¿vale? Sería tangente a esta curva, ¿de acuerdo? Lleva la misma dirección que la curva en ese punto, pero, ¿sale? Es tangente. Nos crea y podríamos generar una línea tangente a esa curva con este vector que llevaría esa dirección. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. Ok, entonces el vector tangente unitario es un vector que si lo trasladamos aquí, es tangente a la curva en el punto dado y cuya norma es 1. Sale. Y ese es el chiste, nada más. ¿Cómo se calcula? Calcula la derivada, le evalúas en el valor, ¿sale? ¿Vale? Y lo divides entre la norma de ese vector que obtuviste. Y ya. Ok, bien. De ahí la recta tangente, pues ya tienes. Cuando nos piden calcular recta tangente, ¿sale? A la curva, este vector, ¿sale? Se transforma, cuando nos dan R de A, ese vector es el que apunta a la recta. Entonces, R de A es nuestro R0 y nuestro
nuestro vector B que lleva la dirección es el tangente unitario evaluado en A. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra ecuación de la recta, que es R0 más T por B, se transforma en este caso en R de A más T por el vector tangente unitario. Y ya, nada más fácil que eso. ¿De acuerdo? Pero es aquí que nos dicen, determine, no es cierto acá. Determina las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva específica en el punto dado. Significa calcular la derivada, sale calcular R0, Y0 y bla, bla. Y eso es todo. ¿Vale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Ok. Lo que sigue después de eso es calcular curvatura. ¿Vale? La curvatura aquí nos la explican un poquito rebuscada. En realidad nos vamos a quedar con esta fórmula. ¿Vale? Perdón, no, esta no es curvatura. Discúlpenme. Esto es longitud de arco. Déjenlo escribir. Longitud de arco, ¿sale? Es lo que nosotros queremos es, tenemos una curva parametrizada en T y nosotros queremos calcular cuál es la distancia desde el punto R de A hasta el punto R de B, es decir, en el intervalo donde T está en el intervalo A, B. Bueno, ¿cuánto mide esta curva de aquí hacia acá? Es complicado calcularla de manera directa, no es como B menos A. Esa longitud, ¿de acuerdo? Se va a calcular como la integral de A a B de la norma de R' de T, diferencial de T. ¿De acuerdo? La norma de R' de T, ¿de acuerdo? Es la raíz cuadrada, ¿sale? De las derivadas de cada uno de los componentes elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular, es la suma de cada uno de los componentes, vamos a ponerle, ¿cómo le podríamos? Bueno, el chiste es que es cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Nosotros hemos estado trabajando en 3 dimensiones, entonces sería f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado. Esto es en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Por lo cual, en principio no es tan complicado. Hay que entender que derivamos la función, sacamos su norma y eso lo integramos, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacamos su norma? Expresamos cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. Y en general son ejercicios donde lo que está aquí dentro, ¿vale? Se va a completar un binomio al cuadrado o una expresión al cuadrática y se cancela. Solamente hay que identificar cuál es el intervalo. Y de ahí se vuelven muy, muy sencillos. Veamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Determine la longitud de la curva. Vamos a hacer el 2, ¿vale? Ejercicio 2, página 868. Y nos dice, determina la longitud de la curva. La curva es R de t igual a t cúbica, 6t, 3t cuadrada, en el intervalo 0 menor o igual que t, menor o igual que 3. Ok. Este es el ejercicio. ¿De acuerdo? La idea es primero calcular la derivada. Entonces necesitamos R'. Y la derivada es 3t cuadrada, 6,6t. Esa es la derivada. Ahora la norma. La norma de R' de t es la raíz cuadrada de 3t cuadrada al cuadrado más 6 al cuadrado más 6t cuadrada. ¿De acuerdo?
Lo que vamos a hacer aquí es manipular esto para ver si podemos rescatar algo de la raíz. No sé, simplificarla, hacerle algo, ¿de acuerdo? Aquí nos da 9t cuarta más 36 más 36t cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí es pura álgebra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que se antoja es factorizar el 9. Nos queda t cuarta. Voy a organizar después el t cuadrada más 4t cuadrada más 4. ¿De acuerdo? Y esto se separa en dos raíces. Raíz de 9, raíz de t cuarta más 4t cuadrada más 4. Raíz de 9 no tiene mucho chiste, eso es 3. Pero aquí, ¿vale? Deben ustedes ser capaces de ver que eso es t cuadrada más 2 al cuadrado. Es un trinomio al cuadrado perfecto, ya que este es t cuadrada al cuadrado, ¿sale? Esto es 2 al cuadrado, y el producto de este por 2 nos da el término medio. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque esto nos da 3 por t cuadrada más 2. O lo que es lo mismo, 3t cuadrada más 6. ¿Por qué nos conviene hacer todo este cálculo de la norma? ¿O por qué buscamos hacerlo antes de meternos en complicaciones? Por la fórmula de la longitud. La longitud es la integral de AB de la norma de R' de T. ¿De acuerdo? Pues esto que está aquí es la norma de R' de T. Porque, pues con esto iniciamos. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Significa que si yo estoy trabajando en el intervalo 0,3, entonces la longitud que estoy buscando es la integral de 0 a 3 de, en lugar de poner la norma, de 3t cuadrada más 6. Diferencial de t. Por eso es que es muy importante ver cosas al cuadrado y generalmente van a ser binomios, trinomios al cuadrado perfecto, ¿sale? O algunas identidades trigonométricas que nos van a hacer la cancelación. Entonces debemos de tener cuidado con eso. La importancia insisto, la importancia de poder ver esta raíz es que en lugar de tener una integral con una raíz, tenemos una integral pues relativamente sencilla. Esto es t cúbica más 6t evaluado de 0 a 3. ¿Si era 0 a 3? Ay, sí es 0 a 3. Si ustedes hacen el proceso algebraico previo, las integrales técnicamente van a ser inmediatas. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a ser 3 al cubo más 6 por 3 menos 0 al cubo más 6 por 0. ¿De acuerdo? ¿Sale? Saquen su calculadora. Yo voy a tratar de hacerlo a mano. Esto es 27 más 18 menos 0. Y esto es como 5 hasta ayer, 45. ¿Sale? ¿Sí nos dio lo mismo? Sí, profe. La gente nada más me da mi avión. Sí, Ok, está bien, nada, no estoy quejando. Ponemos unidades y ponemos el símbolo de unidades lineales, porque estamos calculando una longitud, ¿de acuerdo? No sabemos si son metros, centímetros, pulgadas, yardas, millas, millas náuticas, kilómetros, años luz. Solamente sabemos que son 45 unidades en lo que se esté midiendo, porque en principio lo que estamos calculando es una longitud, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Problemas hasta aquí? No, profe, pero ¿qué no se vuelven dos integrales? La de 3t al cuadrado y luego más 6. Ah, se refiere a que si lo tengo que hacer así. Más la integral de 0 a 3 de 6 diferencial de t. ¿Esto?
Sí, sí, así, ¿no? Sí, claro, y después sacamos la constante del t cuadrado y luego integramos todo eso. Pero, pues soy medio salvaje con mis alumnos y la verdad es que me salté algunos pasos, ¿sale? Ah, ok. Aquí lo importante es que usted fue capaz de ver, ¿sale? Que faltaban pasos y que era capaz de llenarlo. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual a mí me está diciendo su comentario que está entendiendo, ¿sale? El cálculo integral. Entonces, lo que le puedo decir es, va por buen camino, ¿de acuerdo? Ok. ¿Vale? Sí, hay pasos intermedios que no pongo. Realmente, sí me llego a saltar algunos pasos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí el trinomio debí de explicarles cómo se factorizaba, pero yo espero que a estas alturas de su vida puedan llenar esos pasos, ¿de acuerdo? Sí, generalmente me salto algunos pasitos, entonces, si tienen duda en si me saltó algún paso o no, pues, pregúntenme y como ahorita les contesto, sí, debí de haberlo hecho, pero me dio flojera, ¿vale? Sí, es trivial que Sí, pueden profe. llenarlo. Está bien, ya me callo. Continuamos con la clase, ya entendí. Está bien, me voy. Digo, no, continuamos con la clase. ¿Dudas? Bueno, ya todo esto después del pancho ¿dudas con con este proceso? No, profe. Insisto, la magia de esto o el cálculo de esto no está en meterlo, ¿sale? Porque luego hacen esto, se lo llevan desde el principio dentro de la integral y entonces se complican la vida. No hagan eso, ¿sale? Calculen esto por separado y ya que lo tengan listo, entonces sí, ya que lo tienen bien listo y madurado, entonces sí van bien felices y lo meten a la integral. Antes no tiene caso, lo único que va a hacer es que van a estar pensando en que tienen que integrar algo que se ve bien feo. Mejor aviéntenle todo el álgebra primero y ya hasta después lo maduran con calma. ¿De acuerdo? Sí. Órale. Y pues lo último que nos falta ver hoy son un par de fórmulas de cómo se calculan vectores normales, tangentes normales y binormales. Pero son fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Cuál es la idea de estos vectores? La idea del vector tangente, como lo vimos hace rato en la curva, ¿sale? Si nosotros teníamos el vector tangente iba a llevar la misma dirección, ¿de acuerdo? Que la curva. Entonces es tangente a la curva. El vector normal es un vector ortogonal, ¿de acuerdo? Forma un ángulo de 90 grados con respecto a la tangente, con respecto al vector tangente, ¿vale? Y el binormal es un vector que es ortogonal tanto al vector tangente unitario como al vector normal. ¿Cómo se calculan? Bueno, el tangente, si nosotros tenemos una función vectorial r de t, el vector tangente, ¿sale? Va a ser la derivada de r de t sobre la norma de r', ¿sale? Es así como se calcula el tangente. Bueno, pues el normal se calcula como la derivada del vector tangente unitario entre la norma del tangente unitario, para que este sea 1 también, ¿de acuerdo? Y después, ¿cómo se calcula el binormal? Pues agarras, tú ya tienes este vector y tienes este vector, ¿sale? Lo que tú necesitas es un vector que sea ortogonal a n y a t, porque eso es binormal. Pues hace su producto cruz y ya no te esfuerzas tanto, ¿de acuerdo? Estas tres fórmulas sirven para calcular estos tres vectores. ¿Cuáles son sus características? El vector tangente, el vector tangente unitario pues es tangente a la curva, ¿sale? El normal es ortogonal a la curva, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la curva. Y el binormal, ¿sale? También es un vector ortogonal a la curva, ¿sale? Y es ortogonal al vector normal, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Por eso se le llama binormal. Y aquí nos dicen sus nombres. ¿De acuerdo? Se calcula como un producto cruz. Y de ahí en fuera, pues no creo que les deba de causar mucho problema. ¿De acuerdo? Se calculan bien fácil. ¿Sale? Em, sí, no sé. Pues es que estos son ejercicios para calcularlos. Aquí están los de longitud de curva, aquí están los de vectores normales. ¿Sale? Y binormales. Y yo creo que sería todo. No creo que deban de tener mucho problema. Calculan la derivada de esto, sacan su norma, después sacan la segunda derivada, perdón, sacan la derivada del vector tangente, calculan su norma para obtener el vector normal y luego el producto cruz. ¿De acuerdo? La idea es que vayan siguiendo cada uno de los pasos y no les debe de costar mucho trabajo. Más o menos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. No, Ok, profe. perfecto.